Hola mi queridas arañitas, ¿te gustaría realizar esta hermosa pulsera bicolor de nudo celta? Sé que sí, quédate hasta el final de la clase donde te enseñaré a hacerla paso a paso y colocarle un cierre original. Y lo mejor de todo es que solo necesitaremos dos hilos de 1,20 m cada uno, de dos colores diferentes, la combinación que más te guste. Recuerda, este es tu canal de Aprende y Emprende con Fabi, tu curso gratis. Acá tenemos el hilo de color blanco y lo vamos a doblar a la mitad. Esta mitad la encontraremos rápido uniendo las puntas. Aquí tenemos la mitad de nuestro hilo. Mire, perfecto. Ahora esta mitad la colocaremos ya sea con nuestra carpeta de ganchos, cinta adhesiva, ganchitos. Lo importante es que mantengas esta puntita así bien tensa para que podamos empezar a trabajar con nuestro tejido. Miren, lo he colocado en mi carpeta de gancho y luego en la parte de abajo un ganchito que lo mantenga tenso. Ahora tenemos el otro hilo de 1,20 m, el hilo de color turquesa, y también lo doblaremos a la mitad. Unimos las puntas, buscamos el otro extremo y tenemos la mitad. Rápido y fácil. Ahora lo colocaremos en la parte de abajo de nuestro hilo central, colocando el mismo largo del lado derecho y del lado izquierdo. Y comenzaremos con nuestro tejido de nudo plano. El de la derecha por encima, el de la izquierda por encima del hilo de la derecha, por debajo de los hilos centrales y sale por este agujerito del lado derecho de abajo hacia arriba. Apretamos sin perder la mitad de nuestro hilo y subimos este nudo bien pegadito hacia arriba. Así. Ahora vamos a hacer el segundo nudo plano. Este lo comenzaré con la izquierda, el de la derecha por encima del hilo de la izquierda, por debajo de los hilos centrales y sale por este agujerito del lado izquierdo. Apretamos con la misma fuerza para que todos los nudos tengan el mismo grosor. Y ahora alternamos los hilos. Este lo comienzo con la derecha y el de la izquierda por debajo. Ahora con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Recuerda observar detenidamente cada movimiento, por donde sale, por donde entra el hilo, para que ustedes tengan un resultado fantástico. Si quieres que el resultado de tu pulsera se vea como una profesional, observa detenidamente el video, sobre todo si eres principiante en este arte. Le quiero recordar a todas las personas que este es un curso gratis, ¿sí? Es totalmente gratis, en ningún momento podrás pagar por alguno de las asesorías o de los tutoriales que tenemos para ti. Así que puedes inscribirte desde ya mediante WhatsApp. Solo debes escribirme que estás interesada en el curso. Te diré los pasos que debes hacer para que pueda llegarte todas las clases y así podrás recibir todos los diseños que hacemos todos los días. También puedes recibir asesoría si tienes alguna duda, alguna pregunta o deseas aprender algún nuevo diseño. Aquí te lo enseñaremos paso a paso. Este tejido de nudo plano lo vamos a repetir alternando los hilos de lado y lado para que quede derecho y perfecto hasta tener unos 7 a 8 centímetros de largo. Recuerda que todo dependiendo del grosor de la muñeca. Si son 7 centímetros es para una muñeca angosta, si son 8 centímetros una medida estándar, pero si es para una muñeca gruesa puedes aumentar la cantidad de tejido de nudo plano. Cuando tengas la cantidad exacta, abrimos los hilos centrales y quedaremos así. 2 hilos del lado derecho y 2 hilos del lado izquierdo. Así, ahora tomaremos el hilo del lado izquierdo, estos dos, y pasarán hacia el lado derecho por encima de los 2 hilos del lado derecho. Así. Luego regresa hacia el lado izquierdo haciendo una barriguita por encima de todos los hilos. Así. Miren, regresa hacia el lado izquierdo por encima de todos los hilos haciendo una barriguita en el lado derecho. Así les debe quedar. Observen paso a paso cómo lo hago. Luego de tener estos hilos de esta forma, vamos a tomar estos 2 hilos del lado derecho. Pasarán hacia el lado izquierdo por encima de estos 2 hilos de este extremo. Miren, vamos a acomodarlos y pasarán por encima de estos 2 hilos. Así. Ahora, luego que pase por encima de estos 2 hilos, pasarán por debajo de los 2 hilos del lado izquierdo, por estos dos. Para eso vamos a buscar las puntas tanto del hilo blanco como del hilo turquesa para que lo pasemos por debajo de estos dos y haremos como una forma de zigzag. Por encima, por debajo, ahora por encima de estos dos que están en el medio, por encima de estos dos, por debajo de los dos siguientes,
por estos dos. Vamos a alzarlo para que pasen por debajo. Y si este pasó por debajo, debe pasar por encima de esto que tenemos aquí. Ahora vamos a alar el hilo, todo el hilo, vamos a alarlo para que quede un bucle de esta forma, miren, así. Vamos a alar esta parte de abajo para que podamos subir nuestro nudo y quedan dos orejitas de lado y lado. Ahora lo que debemos hacer es organizar los hilos para que queden los dos colores y vamos a ir apretando este nudo. Listo, ya lo tenemos organizado, ahora sí podemos ir apretando. Cuando llevemos nuestro nudo hacia la parte de arriba bien pegadito al tejido de nudo plano, voy a alar primero los hilos de color blanco, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Luego de alar los hilos de color blanco, vamos con los de colores turquesa que quede exactamente del lado de color blanco para que se noten los dos hilos. Alamos un poco más de aquí debajo para que quede bien ajustadito hacia arriba, así miren. Se ve hermoso. Nuevamente alamos de lado y lado para que las orejitas queden bien cerraditas y quede nuestro nudo celta bien tenso. Perfecto, miren los colores como se ven. Me encantaría saber qué combinaciones utilizarías tú para tu tejido de nudo celta. Perfecto, cuando tengamos este resultado vamos a tensar los hilos de color turquesa. Y los hilos de color blanco los dejaremos a un lado para que comencemos nuestro tejido de nudo plano. Así obtendremos el resultado de una pulsera bicolor. En la parte de arriba el nudo plano de color turquesa y en la parte de abajo nudo plano de color blanco. Miren, apretamos nuestro nudo, nuestro primer nudo bien ajustado y luego vamos con el segundo nudo. Apretamos fuerte y miren cómo nos está quedando nuestro nudo celta en todo el medio. Seguimos haciendo el nudo plano exactamente como lo hicimos en la parte de arriba. Recuerda que si en la parte de arriba realizaste 8 centímetros de nudo plano, aquí debes realizar la misma cantidad para que este hermoso tejido de nudo celta quede en todo el medio de nuestro hermoso diseño. Ahora cortaremos los hilos que nos sobran de lado y lado y sellaremos con la ayuda de nuestro encendedor. Recuerda que estamos utilizando un hilo de color blanco, así que para que el sello no quede negro, utiliza la llama transparente o azul. Listo, nos quedó perfecto nuestro sello y así ha quedado nuestra pulsera. Vamos a sacarla para que la veas. Miren nuestro hermoso nudo celta y cómo quedó los nudos planos de dos colores. Aquí en este extremo voy a realizar un nudo simple bien pegadito al tejido, así, para que no se vaya a molestar el nudo plano y ni el sello que acabamos de hacer quede bien protegido. Colocamos en las puntas un balín, así que vamos a quemar los dos hilos porque estos dos hilos deben entrar en el mismo agujerito del balín. Puedes cortar la parte más gruesa de las puntas y nos quedamos con la parte más finita para que podamos introducir nuestro balín con facilidad. Recuerda, los dos hilos dentro del mismo agujerito. Cuando lo tengamos así, vamos a llevar nuestro balín hacia atrás, bien pegadito al tejido. Bien, listo. Vamos a llevar el balín hacia atrás. Ahora lo que vamos a hacer es un nudo simple y sencillo por encima del balín. Así, miren. Perfecto. Si quieres puedes utilizar una piedra más grande o lo que tengas disponible. Lo importante es que este balín pueda entrar por este agujerito que hemos dejado. Así será nuestro cierre, simple y sencillo. ¿Qué les parece tu hermosa pulsera de nudo celta bicolor? Manos a la obra, mis queridas arañitas, y realiza este hermoso y original diseño. No olvides antes de irte dejar tu comentario. También, si te ha gustado el diseño, regalarme un me gusta y compartir esta clase con personas que desean aprender en nuestro curso gratis. Nos vemos en un próximo proyecto.